Hola YouTube, hoy en este capítulo veremos la historia del RMS Aquitania, y comenzamos. El RMS Aquitania fue un transatlántico británico perteneciente a la famosa compañía naviera Cunard Line, que tuvo una dilatada carrera y sobrevivió a las dos guerras mundiales. Concebido como buque gemelo del RMS Lusitania y el RMS Mauretania, fue construido por los astilleros navales de John Brown y Company, ubicados en Clydebank, Escocia. Su construcción comenzó en junio de 1911, y fue votado el 21 de abril de 1913, casi un año después. El 30 de mayo de 1914, realizó su viaje inaugural en la ruta entre Southampton, Cherburgo y Nueva York. Sus líneas recordaban levemente al RMS Olympic de la White Star Line, cuya eslora era ligeramente inferior a pesar de las críticas sobre su diseño que recibió en los primeros años de su carrera, como el excesivo número de respiraderos en la cubierta de botes y la notable cercanía entre la primera chimenea y el techo del puente de mando. El Aquitania fue considerado uno de los barcos más atractivos de su época, siendo apodado como The Beautiful Ship en español, el barco hermoso. Los orígenes de la Aquitania residen en la rivalidad entre la White Star Line y la Cunard Line. El RMS Olympic y el RMS Titanic de la White Star superaban en tonelaje y eslora a los últimos barcos de Cunard, el RMS Lusitania y el RMS Mauretania, con casi 15.000 toneladas brutas y por 30 metros de eslora menos que los nuevos buques de la White Star. Además, aunque el Lusitania y el Mauretania eran significativamente más rápidos que el Olympic y el Titanic, estos últimos los superaban en el ámbito del lujo y el confort que proporcionaban a sus pasajeros, ámbitos por los que apostaba la White Star. Sumado al surgimiento de nuevos y lujosos rivales, Cunard no podía garantizar un servicio semanal, puesto que, con solo el Mauretania y el Lusitania, tenía complicaciones para organizar una rotación semanal constante. Así que, en 1910, la compañía decidió encargar la construcción de un nuevo transatlántico, con un perfil cercano al Lusitania y el Mauretania, pero más lento que estos últimos, y que superara en tamaño y lujo a los buques de la White Star. Cunard encomendó el diseño del nuevo buque al arquitecto y diseñador naval de la empresa, Leonard Pesquet, quien también había diseñado varios buques de la compañía, entre ellos, el Lusitania y el Mauretania. Para que tuviera un aspecto exterior similar al de sus gemelos, Pesquet diseñó el nuevo transatlántico con 4 chimeneas, así como también, para el ámbito de la velocidad, aplicó toques acristalados a la superestructura, inspirado en el diseño del Carmania de 1905. El Aquitania fue construido en los astilleros escoceses de John Brown y Company, donde se construyeron la mayoría de los barcos de Cunard. La construcción comenzó en junio de 1911, con la puesta de su quilla. En ese mismo mes, Pesquet realizó un viaje en el recién estrenado transatlántico de la White Star, el Olympic, con el fin de experimentar la sensación de un barco que casi alcanza las 50.000 toneladas. A raíz del naufragio del Titanic, el Aquitania fue uno de los primeros barcos en llevar suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes, del mismo modo que sucedió en el caso de los nuevos transatlánticos alemanes Imperator y Vaterland. Según lo dispuesto por el almirantazgo, y de manera similar a lo que Cunard acordó con el gobierno para la construcción del Lusitania y del Mauretania, el Aquitania fue diseñado para ser convertido en un crucero mercante armado, y fue reforzado para montar armas para el servicio en ese papel en caso necesario. El Aquitania fue botado al mar el 21 de abril de 1913, después de ser bautizado por Alice Stanley, la condesa de Derby, y fue terminado durante los siguientes 13 meses. En mayo de 1914 realizó sus pruebas de mar. El Aquitania realizó su viaje inaugural el 30 de mayo de 1914, al mando del veterano capitán William Thomas Turner. Este evento se vio ensombrecido por el naufragio del RMS Empress of Ireland, en Quebec el día anterior, con más de 1.000 ahogados. Para el mes siguiente, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado y comenzó la Guerra Mundial. Realizó solo 3 viajes como barco de pasajeros antes de ser requisado por la Royal Navy, el 7 de agosto de ese año, para ser transformado en buque armado para el transporte de tropas al principio de la guerra. Fue transformado en transporte de tropas, sin embargo, el almirantazgo encontró que era demasiado grande para realizar esa tarea y que consumía demasiado combustible, por lo que el buque no sirvió mucho en ese papel, y después de 3 viajes en ese cometido fue transformado en barco hospital, junto al Mauretania y al Britannic, barco de la White Star y hermano del Titanic, para tratar a los heridos en la campaña de los Dardanelos hasta 1917.
Ese mismo año fue reconvertido en transporte de tropas. En 1919, firmado el Tratado de Versalles, el Aquitania fue enviado a los astilleros de Armstrong Whitworth y Co. para reacondicionarlo antes de ser devuelto a la Cunard Line, permaneciendo en servicio con la compañía durante los siguientes 20 años. Cunard perdió 22 buques durante la guerra, entre ellos el Lusitania, hundido en un ataque de un submarino alemán el 7 de mayo de 1915. Originalmente, Cunard tuvo la intención de adquirir el SS Justicia de la Holland America Line para compensar esta pérdida, pero pronto recibió una oferta más atractiva. En el marco del Tratado de Paz firmado en Versalles, Alemania debía entregar barcos de su flota mercante para restituir toda la flota perdida por los aliados durante el conflicto. Así que el SS Imperator fue transferido a la Cunard, quien lo utilizó todavía con su nombre original entre 1920 y 1921, y que, posteriormente, sería renombrado como Berengaria tras su reincorporación al servicio comercial. El Aquitania fue remodelado para que sus calderas consumieran diésel en lugar de carbón como combustible, lo que redujo considerablemente el número de tripulantes necesarios en la sala de máquinas. Un miembro de la tripulación falleció en una explosión en la sala de máquinas mientras se llevaba a cabo la conversión. El mobiliario original y piezas de arte fueron nuevamente instalados. Durante los años 1920, el Aquitania se convirtió en uno de los transatlánticos más populares en la ruta del Atlántico. Navegó junto al Mauretania y al Berengaria, siendo conocidos como los Tres Grandes. Como fueron buenos tiempos, el Aquitania se convirtió además en uno de los transatlánticos más rentables de esa época. La restricción de Estados Unidos en materia de inmigración a principios de la década puso fin a la era de la emigración masiva desde Europa, pero los viajes oceánicos eran el único medio de transporte entre los continentes, lo que permitió sobrevivir a los transatlánticos. Sin embargo, tras la quiebra financiera de Wall Street en octubre de 1929, muchos navíos, entre ellos el Aquitania, se vieron afectados por sus consecuencias devastadoras. Solo unos pocos podían viajar a bordo en aquel momento, así que, en 1932, Cunard redujo la capacidad del Aquitania a 2.200 pasajeros y lo destinó al servicio de cruceros por el Mediterráneo. En 1934 la White Star Line y la Cunard Line se fusionaron formando la Cunard White Star Line. El 10 de abril de 1935 el Aquitania fue duramente encallado cerca de Torneknoll en el río Test, a las afueras de Southampton, pero con la ayuda de 10 remolcadores fue liberado. Debido a la cada vez menor afluencia y demanda de pasaje, derivada de los estragos económicos causados por la Gran Depresión, el buque fue sometido a varias remodelaciones que le otorgaron un carácter más suntuoso. Después de dichas reformas, retornó al servicio transatlántico hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Conforme pasaban los años, el Aquitania se hacía más viejo y la Cunard White Star tenía previsto reemplazarlo por el Queen Elizabeth cuando este fuese incorporado a la flota de la compañía en 1940. Sin embargo, este plan no se cumplió por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El 21 de noviembre de 1939, fue nuevamente requisado por la Marina Real para ser usado como transporte de tropas, en donde sirve para trasladar contingentes desde Canadá a Australia, Nueva Zelanda y en la ruta entre Hawái y San Francisco para, finalmente, volver a repatriarlos en 1945. En 1940 el Aquitania se encontraba en Nueva York a la espera de nuevas órdenes. Durante un tiempo, fue anclado junto al Queen Elizabeth, el Queen Mary, el Mauretania, y el SS Normandie. Los 6 barcos daban una vista impresionante de los grandes transatlánticos. En noviembre de 1941 rescató a sobrevivientes del HKS Cormorán, un corsario alemán hundido después de un combate con el crucero ligero de la Real Marina Australiana Mass Sydney, que también resultó hundido. A lo largo de la guerra, el Aquitania navegó más de 500,000 kilómetros, y transportó cerca de 400,000 soldados. Regresó al servicio civil y retiró editar después de completar su servicio como transporte de tropas. El Aquitania fue devuelto a la Cunard White Star en 1946, que lo utilizó para el transporte de novias de la guerra a Canadá. Este servicio final creó un cariño especial para el Aquitania en Halifax, Nueva Escocia. En diciembre de 1949, la Cunard White Star se disolvió y volvió a ser la Cunard Line, debido a que ésta había adquirido los activos y operaciones de la compañía que poseía la White Star, desapareciendo definitivamente esta última. A finales de 1949, el barco fue puesto fuera de servicio, debido a que su certificado de la Cámara de Comercio no fue renovado.
Esto se debía porque, principalmente, el Aquitania no cumplía con la normativa de seguridad adecuada para la época y, además, el notable envejecimiento de la nave dificultaba su financiación. En su autobiografía Captain of the Keys, el capitán Harry Gratilge menciona que el barco se había deteriorado tanto que un piano cayó por el techo de uno de los comedores durante un almuerzo empresarial celebrado a bordo. Esto realmente marcó el final del Aquitania. En 1950, tras 36 años de servicio, fue retirado del servicio y enviado a Faslane, en Escocia, donde fue desmantelado. Estadísticamente, el Aquitania transportó 1.200.000 pasajeros durante su larga carrera, realizó 450 viajes y recorrió 3 millones de millas náuticas. Fue el único barco de pasajeros que sobrevivió a los dos conflictos mundiales. Un modelo a escala detallado del Aquitania se encuentra expuesto en el Museo Marítimo del Atlántico de Halifax. En el momento de su retirada del servicio, el Aquitania se convirtió en el barco con el mayor período de servicio con la Cunard Line. Récord que mantendría durante 6 años, hasta que fue superado por el RMS Skytia, que operó para Cunard durante 37 años. En 2004, el récord de servicio de la Aquitania fue posicionado en tercer lugar, cuando el RMS Queen Elizabeth II se convirtió en el barco que más tiempo operó con la compañía. Bien, ¿qué te ha parecido la historia de la Aquitania? Espero y te haya gustado este video. Suscríbete y deja tu me gusta. Adiós.